Bien, intentemos. Vamos a ver, ojalá que nos salga bien con el problema que tenemos. Buenas tardes. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 3. Recordamos que hay tres grandes movimientos filosóficos dentro de lo que se llama la edad moderna, ¿verdad? Están muy bien delimitados. En esa época de tantos cambios que tuvo la humanidad con el descubrimiento de América, el inicio de las ciencias, el Renacimiento. Todo esto fue revolucionario para la sociedad del momento. Y que duró una época que duró unos 300 años, ¿verdad? Desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, que es cuando se pone en marcha con la Revolución el liberalismo político. Y con la Revolución Industrial se puso en marcha el liberalismo económico, el liberalismo político, que se le llamó república, democracia, república y constitución, y el liberalismo económico, que se llamó capitalismo. Antes del capitalismo estaba el mercantilismo como preparación al capitalismo, y antes del mercantilismo el feudalismo. Eso es en las revoluciones económicas. Las revoluciones políticas, primero estuvo el imperialismo, después del imperialismo, que estaba en la Edad Media, vino en la Edad Moderna la, la monarquía, el absolutismo monárquico y teocrático. Creo que de eso estuvimos hablando la clase pasada. Y después del absolutismo monárquico y teocrático, viene lo que se llama en la edad contemporánea, con la Revolución Francesa, los estados democráticos, republicanos y constitucionales, que es en lo que estamos viviendo. Es fruto de una revolución ideológica que le estamos viendo aquí como filosofía política o filosofía social, que es lo que se llamó el liberalismo. El liberalismo fue la filosofía tanto de la economía para el siglo XIX, que convirtió el mercantilismo en capitalismo, y el liberalismo fue la filosofía social que convirtió la monarquía en república, convirtió los estados monárquico y absolutista en estados democráticos, republicanos y constitucionales. O sea, en el fondo de todos estos cambios está el protagonismo del hombre, y en el fondo del protagonismo del hombre hay una filosofía de base, un pensamiento, que es lo que se lleva a cabo en los procesos de cambio. De ahí la importancia de la filosofía moderna, porque es una época de cambio que fue preparando los tiempos en los que estamos viviendo. Fue en esos 300 años de, de historia moderna en que se dieron las grandes rupturas, se dio la gran ruptura religiosa del cristianismo, donde perdió autoridad civil, no moral, sino civil, lo que se llama la iglesia como fuerza de mando. La iglesia se había peleado el poder con el emperador en la Edad Media, el cesaropapismo, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza? ¿El rey o el papa? ¿El César, que es el emperador de Roma, o el papa? Entonces ese pleito estuvo presente, y recuerden que no se elegía una catedral o no se instauraba un, un, un una parcela social sin un decreto católico, sin un decreto papal. Esos decretos se llamaban bula.
O sea, era el Papa quien dictaminaba si había una catedral, si había una iglesia, si había una escuela, si había una institución social. Y si era el rey, pues lógicamente tendrían otros nombres, ¿verdad? Los decretos o las cartas palaticias. Incluso la universidad de profe. Y las universidades nacieron también muchas de ellas por decretos papales. Entonces, ¿de dónde le venía el poder al Papa? Bueno, por un lado estaba el concepto del territorio. El Papa cuando ganó los territorios cedidos por, no sé si fue Pipino el Breve, quien le cedió los territorios, pues entonces adquirió autoridad monárquica, autoridad gubernamental. Y aunque la iglesia nunca tuvo sus ejércitos personales, que el Papa estuvo como el rey que tiene sus ejércitos de palacio, con su fuerza moral tuvo el poder de llamar cruzadas. Y cruzadas eran los reyes que venían al servicio del llamado del rey, como estados cristianos que eran. Entonces vinieron reyes y así y mandaban a sus huestes militares a pelear por los lugares sagrados, porque las cruzadas fueron guerras religiosas para rescatar de los musulmanes las tierras santas, los lugares donde Jesús había vivido, para que los fieles que fueran a visitar esos lugares no se vieran asediados por los musulmanes. Fue la razón que inició lo que se llamó las cruzadas. Pero todo este ejercicio militar y político que fue ejerciendo el Papa, pues le fue dando un poder político, militar, aunque aparentemente no directo, pero bastaba que el Papa hablara y las políticas se ponían a su servicio. Pues todo esto ponía a la iglesia por encima por encima incluso de los poderes del Estado. Cuando la iglesia se aprovechó y comenzó a ocupar todos esos poderes y a derribar reyes, no hubo un momento, sino que se dieron circunstancias sociales. Cuando el imperio fue derribado cuando el imperio romano fue derribado por los bárbaros, godos, Bárbaros. godos, visigodos, vándalos, suevos, cuando entraron los grupos que la parte del imperio que arropaba a Europa no pudo soportar la entrada de los bárbaros y se debilitó y el rey murió en uno de los pleitos con los bárbaros, pues la sociedad se barbarizó. Entonces, ¿qué quedó? Quedó el Papa con sus huestes de sacerdotes, monjas, monjes, que eran la gente que estaban educadas, que sabían leer y escribir, que se iban transmitiendo la cultura griega en los monasterios, un monje hablando y los otros escribiendo, y estaban dedicados al servicio de la predicación, al servicio del trabajo y al servicio de la oración. Entonces, esta gente, la disciplina de esta gente, fue lo que fue rescatando en esa época de barbarie un imperio que no tenía cabeza, que no tenía rey, que no tenía emperador, sino que estaba barbarizado y estaba fragmentado por los grupos de bárbaros que habían entrado. Entonces teníamos una iglesia unida que se mantenía de alguna forma educando, predicando y trabajando, y lógicamente eso le fue dando autoridad moral y poder político y social, donde las decisiones del Papa pues se convertían en las decisiones del rey. Además de que el Papa estaba ubicado en Roma y signo del antiguo imperio romano que se había caído. Entonces, el centro de mando era Roma, y de ahí entonces
al Papa estar ubicado en Roma, creaba un ámbito social de que nuestro líder, nuestro rey, nuestro señor, pues es el Papa. A ello contribuyó también las grandes defensas. Cuando Atila, rey de los hunos, estaba azotando y entrando, pues es el Papa que viene sin ejército y sin nada a darle el frente a Atila y a pagarle un dinero y con ello proteger a la sociedad. Y la sociedad va viendo en el Papa, por lo tanto, la gran autoridad no solo moral, sino la autoridad política. Y cuando se armaron las guerras religiosas, dígase, los musulmanes fueron creciendo y tomando el poder por todo el imperio, ¿quién detiene a la avanzada cuando entraron por la península ibérica, que ocuparon España, iban a atravesar hacia Francia? ¿Quién detuvo las avanzadas de los musulmanes? Fueron los que fueron los franceses, pero bajo la autoridad del Papa. Eso se le llamaron guerra cristiana. O sea, los moros y los cristianos. Los moros eran los musulmanes y los cristianos eran los que venían en nombre del Papa a defender con sus armas los pueblos cristianos. Y al detenerlo, pues entonces todos estos acontecimientos pusieron a la iglesia y al Papa como un poder no solamente moral, religioso, sino también un poder político. Súmale a eso que siempre en toda la antigüedad ninguna cultura era atea, toda la cultura tenía líderes religiosos y siempre los líderes religiosos estaban por encima del poder político. O sea que nosotros ahora vemos muy que la iglesia no nos dejaba pensar que eso era en tiempo de oscurantismo, pero cuando uno mira la historia, la sociedad se dejó arropar porque era la protección que tenía a nivel de educación, a nivel de fuerza política, a nivel de predicación, de escritura. La única fuerza que tenía era la iglesia militante. Con el tiempo fue pasando y estas sociedades se fueron desarrollando, creciendo, fortaleciendo y por lo tanto también se fueron ideologizando y creando una mentalidad diferente y de autonomía política y militar, y fue surgiendo, lo primero que surgió fue la burguesía, ¿verdad? Los que se llamaban la gente libre, que eran mercantiles, se dedicaban al negocio, que fueron poco a poco cambiando la mentalidad, pero que también entraban en las, en las cruzadas buscando enriquecerse, ir de un lugar a otro. Bueno, entonces, ¿qué pregunta estabas respondiendo? ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia se aprovechara y tomara el poder en la Edad Media? No fue un aprovechamiento, fue un proceso de combate y de protección y de educación y de trabajo. Y poco a poco la iglesia se vio allá en la cima con unos poderes que cristianamente eran insostenibles, porque después la misma iglesia entiende que Jesucristo no vino tumbando poderes ni estableciéndose como un poder militar, pero de hecho la iglesia fue asumiendo poderes políticos, militares, sociales, aunque el Papa nunca estuviera rodeado directamente por un ejército personal, sino por ejércitos protectores de otros reyes. Bueno, entonces ya con la llegada del Renacimiento, con la Casa de Brujas, con la Santa Inquisición, que ya fueron extremos, pues entonces prepararon el ambiente para un descalabro y una ruptura de la iglesia. Lo primero que se rompió fue la unidad de la iglesia. Con la ruptura de la unidad de la iglesia, en Inglaterra con el anglicanismo, Alemania con Martín Lutero, y el calvinismo que se regó por distintas áreas, pues ya, y con el Renacimiento y el descubrimiento de América, todo esto ya va revolucionando
lo que se llama la edad moderna en la que estamos sumergidos. Tenemos una sociedad transversalizada por lo nuevo, conmovida interiormente por el espíritu de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Se había descubierto un mundo nuevo, América, nuevos ríos, nuevas estrellas, nuevos continentes. El mundo que yo conocía en las 153 naciones ya no eran los límites del mundo. El mundo dejó de ser plano y se convirtió en redondo. Aparecieron los grandes paradigmas de la ciencia natural. eh, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Newton, todo ello están ahí en la época, al inicio de la edad moderna, del Renacimiento, reinventando el mundo. La llegada de Colón a América y la entrada de Europa a América a conquistar tierra y a buscar oro, revoluciona, porque ya no eran las cruzadas, los caminos al enriquecimiento, ahora era el mar y el nuevo mundo. Entonces todo eso revoluciona. El hastío al cristianismo, que todo lo acaparaba, con el espíritu renacentista y con el espíritu humanista. Todo esto eh, va indicando nuevos tiempos, además de que el arte se transforma, las expresiones artísticas. Allí está lo que se llama el sentimiento de un pueblo. Tú lo puedes buscar en sus expresiones artísticas. Si hoy tú quieres medir cuál es el sentir de nuestra época, de nuestra humanidad, escucha los nuevos, cuáles son sus canciones, cuáles son sus gustos, cuáles son los deseos que están inspirando a la juventud de estos tiempos. Allí está lo que se llama, lo que canta la sociedad de la nueva generación. Y habría que buscar las causas de esos cantos para encontrar cuál es la nueva filosofía de base. Bueno, allí en el Renacimiento, aunque hoy tenemos una cultura muy depresiva, ¿verdad? Y muy desorientada por la posmodernidad, entonces hay que ir entendiendo cuáles son las nuevas formas de entenderse la humanidad de hoy. Pero en el Renacimiento, eh, lo que está surgiendo es un mundo nuevo que está inspirando las nuevas sociedades y así se divide el antiguo mundo y el nuevo mundo. Así se dividen los esquemas mentales. El nuevo mundo va a inspirar los nuevos tiempos, va a inspirar la ciencia, con nuevas tierras, nuevos ríos, nuevas estrellas, nuevos mares, nueva forma de entender el mundo. Va a inspirar las ciencias naturales, el descubrimiento de la geografía, la botánica. Ahí está la revolución de la botánica también en el Renacimiento, la revolución de la eh, anatomía también está ahí en el Renacimiento. Eh, pero todo ello es porque el hombre quiere descubrir el mundo con su propia experiencia. De ahí que es el nacimiento de la ciencia. La Edad Media estuvo dominada por la teología. Ahora está naciendo la ciencia. En la Edad Antigua estuvo dominada por la filosofía. En la Edad Moderna nace la ciencia. Con el Renacimiento y con la Ilustración, que es el final de la Edad Moderna, nace lo que es las ciencias sociales. La economía como ciencia social, la política como ciencia social, la cultura como ciencia social, la historia como ciencia social. Eso no existía. Existía la filosofía social, no las ciencias sociales. Las ciencias sociales comienzan a crearse en la Ilustración, inspirada por las ciencias naturales. Y las ciencias naturales comienzan con el descubrimiento de América y con los nuevos paradigmas de analizar el universo y el mundo. Con el Renacimiento inician las ciencias naturales. Hoy nosotros estamos cientificizados, o sea, vivimos en una cultura científica y hoy día tecnológica. La tecnología es nueva porque es más amplia que la ciencia. Aunque su soporte es científico, la tecnología lleva una prisa hoy día y lógicamente se está como queriendo reinventar cuál es la filosofía a partir de la tecnología, a partir del posmodernismo, a partir del Internet,
que es un fenómeno nuevo. No creo que tenga 20 años. En el 93 fue que se descubrió la WWW, la que se estableció, cuando se estableció mundialmente. Y todo ello ha venido a crear nuevas revoluciones, nuevas formas de entender el mundo. Y eso está en proceso, ¿no? Y hay quienes lo están pensando y ya con el tiempo ustedes ya, en la medida que vaya pasando el tiempo, estarán redescubriendo cómo se van pensando y quiénes son los líderes que van repensando la sociedad en la que estamos viviendo. Pero la sociedad moderna fue impactada también por cambios inmensos que no eran tecnológicos, sino que estuvieron marcados por el nuevo mundo. Y de ahí que veamos liberalismo, que al final es la inspiración en el Indio de América de John Locke y que tiene su evolución en Thomas Hobbes, en Jean-Jacques Rousseau, en los pensadores de época. Aquí es donde están también los paradigmas científicos, revivir, reentender el mundo, desde los paradigmas de la matemática, aquella frase de que el mundo está hecho en lenguaje matemático de Galileo Galilei. Este es el ámbito donde estamos, ¿no? Dijimos que Descartes nos da una nueva antropología, cogito ergo sum, a la luz de la razón. Y ahí mismo encontramos a, ¿cómo se llama? También una nueva antropología, más de orden político, la de John Locke, que se podría decir libertad, dinero y vida. Allí está, en esos tres derechos, está quién soy yo. Si me pongo a estudiarme a mí, ¿quién es Martín Astacio? A la luz de, pues, estoy buscando el texto de John Locke. Bueno, a la luz del liberalismo de John Locke, pues yo soy vida, libertad y propiedad. Ese es el legado de la naturaleza, a mi identidad natural. Y por lo tanto la naturaleza es buena, porque a mí hay que dejarme vivir. Eso es un legado de la naturaleza. A mí hay que dejarme ser libre. Yo no nací súbdito, ni siervo, ni esclavo, ni vasallo. Yo nací con legados, con el legado de la libertad, con el legado de la vida. A mí nadie me confiere la vida. Un rey no tiene que darme derecho a vivir. Eso es un legado de la naturaleza, un derecho. Eso me lo dio la naturaleza. No me fue conferido. ¿Quién te confirió a ti libertad? A mí nadie me confirió libertad. Yo soy libertad. En mi naturaleza, yo nací libre. ¿Quién me confirió a mí la vida? A mí nadie me confiere la vida. Eso es un derecho natural. Yo nací. ¿Y dónde está el soporte teórico para yo hablar de esa manera? Los indios de América, el descubrimiento de América. Entonces, el nuevo mundo es el soporte de los nuevos tiempos, de la ciencia incluso. Hay todo el surgimiento de la ciencia que revolucionan a toda la edad moderna, también se inspira en que no quieren oír a los filósofos ni a los teólogos. La humanidad le dio la espalda a la sabiduría de atrás y comenzó a reiniciar lo que era el conocimiento a partir de su propia experiencia. Eso es el fundamento de la ciencia, el empirismo, el naturalismo. No es la palabra de Dios, ni siquiera la palabra del filósofo de la antigüedad. La nueva palabra es la razón, el racionalismo de Descartes. Le hace honor con sus terminologías a la diosa razón que se estableció en Francia, una humanidad que quiere pensar por su propia cuenta y que alcanzó su cúspide allí en la ilustración con lo que se llama el reinventar. La ilustración fue el momento en que la humanidad se autoinventó. Se crearon los grandes relatos de felicidad, las grandes utopías. La utopía
de los tres grandes valores: eh, libertad, igualdad y fraternidad. Era el fin del progreso. Ahí, ¿quién fue el filósofo que acompañó el proceso evolutivo hacia la conquista de la libertad, la fraternidad y la libertad? Eso fue Hegel. Fue el filósofo que inspiró o acompañó lo que se llama el surgimiento de la edad contemporánea. Pero ya eso es otra historia, porque nosotros estamos en la edad moderna. La edad moderna termina con la Ilustración, y cuando termina la Ilustración, surge Hegel, no como en su vida, sino la filosofía de Hegel como la filosofía de la contemporaneidad, la filosofía de los grandes relatos, de las grandes metas, de los grandes proyectos, que ya dará lugar al proyecto capitalista y al proyecto marxista, derecha e izquierda. Ya esa filosofía 4, o sea, no le toca ver a usted de ahora todavía, pero el soporte es la Ilustración, la base es la Ilustración, y la Ilustración es el culmen de la filosofía moderna, que es la que nosotros estamos viendo. Bueno, entonces todo este pensamiento de los filósofos gira en torno, en medio de todos estos cambios, a una nueva forma de entender al hombre, que lo hemos visto como cogito ergo sum en Descartes, y como libertad, igualdad, perdón, no, libertad en John Locke, vida, libertad y riqueza, vida, libertad y riqueza. No dice riqueza, dice propiedad, pero al final la propiedad es riqueza, porque no es tenerme a mí mismo, es tener recursos, riquezas en las cuales yo me pueda desenvolver. Esa filosofía, no nos hemos salvado de esa filosofía, de esa autonomización del ser humano. El ser humano, estamos en un posmodernismo con una autonomía extrema. Ya no queremos ni a nuestros padres, ni a nuestros esposos, ni esposas, ni a nuestros hijos. Ya queremos una autonomización donde no tengamos ninguna relación. Bueno, pero el inicio está aquí, en el liberalismo con John Locke. Con dinero, vida y libertad, yo soy feliz. Ese es el proyecto americano, ¿verdad? El sueño americano. Recuerden que esto es anglosajón, la base esto es Inglaterra. John Locke es Inglaterra, la base de Estados Unidos. Este espíritu de libertad, vida y propiedad. Entonces ya yo tengo la libertad y la vida, porque la libertad me la garantiza el Estado y la vida me la dio la naturaleza. Entonces la propiedad tengo que lograrlo con mi trabajo para conseguir riqueza. Ahí vendrá otro autor que se llama Adam Smith, que va a acompañar también este proceso inglés de John Locke, de lo que se llama el liberalismo económico soportado en Adam Smith como padre del capitalismo, en su libro La riqueza de las naciones. También va a acompañar este proceso, pero no tanto en el orden político, como hicieron Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, el espíritu de las leyes de Montesquieu, fueron más de orden político. Adam Smith será un liberalismo más de fundamento económico, que no se meta la iglesia, que no se meta el Estado. La economía tiene sus propias leyes, ¿no? Entonces, pues se comienza a hablar de lo que se llama de un liberalismo económico. Bueno, no sé, me parece que parecería ser que estoy introduciendo la materia otra vez, ¿verdad? En vez de entrar a los autores. Y no exactamente introducción, porque no me quedé en los inicios, sino más bien que entré como en una caracterización. Creo que todo esto también es como un volver para buscarle el lado positivo como digamos, a centrarnos un poco después de Semana Santa y después de los momentos de dispersión. ¿Dónde estamos ubicados cuando hablamos de la edad
de la filosofía de la edad moderna. Y en qué tipo de hombres estamos pensando, cuáles fueron las circunstancias que vivieron y que lo llevó a repensar y a crear lo que se llama la filosofía moderna, con esos tres grandes movimientos que ya hemos más o menos manejado: racionalismo, el hombre a la luz de la razón; empirismo, el hombre a la luz de la experiencia; idealismo, proyección, proyección. Eso es el movimiento propiamente de la ilustración. Direccionamiento de qué el hombre quiere hacer consigo mismo. El hombre se autoprograma y nace en las ciencias sociales. El tiempo se nos acabó. No sé si es prudente entrar de nuevo para escuchar alguna de sus inquietudes, posiciones. Entonces, cuando se nos cierre, entramos inmediatamente, busquen el link que le voy a mandar, entramos inmediatamente para no cerrarlo así, escuchar alguna de sus posiciones, de alguna forma reordenar el proceso. Pues entramos entonces dentro de un minuto.